El siguiente capítulo es el de las antipartículas. Empezamos entonces diciendo que la mecánica cuántica no relativista se había completado en un periodo de 3 años, 4 años, 1923 a 1926. Esto es mecánica cuántica no relativista. Así que rápidamente teníamos una teoría que predecía bien bastantes cosas, como por ejemplo lo que pasaba con el átomo de hidrógeno y tantas otras predicciones más. Pero también la relatividad ya se conocía en esa época y se tenía la idea de que ambas cosas deberían poder juntarse. Ahora, intentar juntarlos no iba a ser tan sencillo, pero en 1927 el primer paso lo da Dirac con su famosa ecuación de Dirac, donde basándose en la ecuación de Schrödinger aparecía la fórmula relativista e cuadrado menos p cuadrado c cuadrado igual a m cuadrado c cuarta. Esta fórmula relativista involucra la energía y el momento. Si bien ahora no nos vamos a meter con la ecuación de Dirac, sí vamos a mencionar algo que ocurría con esta ecuación, que es que para cada solución de energía positiva, que es E igual a la raíz de p cuadrado c cuadrado más m cuadrado c cuarta, es decir, despejando E de acá, también admitía una solución con energía negativa, que es igual, pero con un menos. Esto significaba que, dada la tendencia natural de que cada sistema evoluciona hacia el estado de menor energía, el electrón entonces debería evolucionar infinitamente hacia estados negativos. Y en su camino, por ejemplo, puede irradiar una infinita cantidad de energía en el proceso, algo que no tiene sentido. Para solucionar esto, Dirac inventó el mar de Dirac. Lo que supuso teóricamente es que todos los estados negativos estaban ocupados por un electrón, por lo tanto, teníamos un mar de electrones infinito, todos ocupando cada uno de estos posibles niveles de energía. Y este mar es como si fuera el vacío, en el sentido de que está siempre ahí, uniforme, no hace una fuerza neta sobre nada, entonces no nos damos cuenta que está. Y usando el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que no pueden haber dos electrones en el mismo estado, entonces todos los electrones que sí vemos y que tienen energía positiva no pueden pasar a tener energía negativa porque ya hay otros electrones que lo ocupan y el principio de exclusión de Pauli no permite que hayan dos en el mismo estado. Ahora, esta idea complicada tiene un tema, que es que si bien estos electrones con energía negativa no nos molestan, en algún momento podrían recibir energía de modo que tengan energía positiva. Entonces, si nosotros tenemos acá los lugares de energía negativa y acá los de positiva, puede ser que uno de estos reciba energía y pase a ser eh, un electrón de energía positiva de los que vemos, y acá habría un agujero. ¿Qué pasa con ese agujero? Bueno, eso se puede interpretar como una carga neta positiva, si el resto son todas cargas negativas, tendríamos ahí una carga positiva más allá de lo que ocurra posteriormente. Y de la misma forma, el hecho de que haya ausencia de energía negativa se puede tomar como que hay energía positiva. En ese sentido, un agujero en el mar va a ser una partícula con energía positiva y carga positiva.
Dirac propuso que este lugar lo ocupen los protones. Cumplen esto, pero esto no podía ser, porque teóricamente se dieron cuenta que la masa tenía que ser la misma que el electrón. Así que había un problema, porque había una partícula con estas características, con la masa del electrón que no existía, hasta que en 1931 Anderson descubre el positrón, una partícula gemela al electrón pero con carga positiva. Acá tenemos la placa fotográfica donde se ve el positrón pasando a través de una placa de plomo, y después de este lado tenemos un campo magnético donde uno puede ver cómo cambia la trayectoria y la curvatura daba la misma proporción de masa y carga del electrón, pero la dirección era distinta. Eso mostraba que la carga que tenía era positiva. Entonces, ¿cómo Anderson supo que esto era un positrón yendo hacia arriba y no un electrón yendo hacia abajo? Eso es porque puso una placa de plomo para que se frene y luego, con el campo magnético y con menor velocidad, debía curvarse más si viene de este lado que si viene del otro. Si vendría de este lado, tendría más velocidad y luego se frenaría del otro. Pero acá vemos que hay más curva de este lado, así que tiene que haber venido desde abajo hacia arriba y entonces con carga positiva. Aún así, quedaba reordenar esta idea de Dirac, del mar de Dirac, y en los 40 vamos a tener que Stuckelberg y Feynman dieron una interpretación más simple, reexpresada en términos de una partícula con energía positiva, el positrón, y es una partícula distinta, no se toma más como un electrón de carga positiva, de modo que al ya aparecer la partícula no es necesario armar todos argumentos ad hoc para una ecuación que supuestamente solo representaba el electrón. De cualquier manera, después resultaría que estos huecos que aparecen no solo sería para el electrón, sino que para cada partícula va a haber una antipartícula. De modo que en principio uno podía pensar que si bien el positrón es una partícula nueva y distinta, resulta ser el antielectrón. Y por supuesto esto no tiene nada de especial. Podríamos decir que el electrón es el antipositrón. Lo que ocurre es que uno observa más materia que antimateria. Por lo tanto, el electrón va a ser más importante o va a tener el lugar de no ser el anti otra cosa, sino que el positrón va a ser un antielectrón simplemente por lo que vemos en el universo. En 1955, en el Bevatron de Berkeley, se descubriría el antiprotón y un año posterior, también en el mismo lugar, el antineutrón. El Bevatron, por supuesto, era un acelerador de partículas. Ahora, seguramente estén pensando antineutrón. ¿Cómo puede haber un antineutrón si el neutrón no tiene carga? Lo que pasa es que los neutrones tienen otros números cuánticos, además de la carga, para lo cual puede cambiar para la antipartícula. En este caso sería el número bariónico, que por ahora no vamos a decir mucho sobre eso, pero hace una diferencia entre el neutrón y el antineutrón. La notación estándar para las antipartículas es poner una barra arriba, es decir, si P es un protón, entonces P barra es un antiprotón, y así lo podemos hacer con todas las partículas. N, neutrón, N es el antineutrón, aunque en el caso de el electrón, en general se pone
E+. Esto es un positrón. Lo mismo va a ocurrir con el antimuón. Esto es notación, así que no hay que poner barras y tampoco hay que mezclarlas como poner estas cosas. Ahora, más allá de lo que dijimos del antineutrón, sí hay partículas que son su propia antipartícula. Por ejemplo, el fotón. Esto no es lo que pasa con el antineutrón, que tiene una estructura de carga y también tiene un momento dipolar magnético. Cuando nos referimos a estructura de carga, decimos que más allá de que la carga de un neutrón sea cero, no va a ser igual la carga en el sentido de la distribución interna, por decirlo de alguna forma. Es una buena ocasión para contar la simetría de cruce. Supongamos que tenemos una reacción general que es A más B y después tenemos C más D. Ahora, estas partículas se pueden cruzar hacia el otro lado siempre y cuando se conviertan en antipartículas. Cuando decimos se conviertan, estamos diciendo que es una reacción admisible. Por ejemplo, A y luego tengamos B anti más C más D, o bien A más C pasada antipartícula y de otro lado B barra más D, o C barra más D barra, A barra más B barra. Este principio a veces se toma como que las antipartículas son partículas que van atrás en el tiempo, simplemente por la conversión que tenemos y que hay una noción de tiempo con la flecha, por lo que pasa antes y lo que pasa después. Ahora, si bien puede ser cierto que se dé C más D y luego A más B, no tiene nada que ver con esta situación, con este principio, tiene que ver con otro principio, el del balance detallado. Esto significa, en el ámbito general, que en equilibrio cada proceso tiene que estar equilibrado por su proceso reverso. Lo único que nos está diciendo es que podemos darlo vuelta, pero no es consecuencia de la simetría de cruce. Aún así, las cuentas que hay que hacer en cada caso van a ser bastante parecidas. Uno puede tomarlo como distintas manifestaciones de el mismo proceso fundamental. Ahora, sí hay una cosa que hay que tomar en cuenta, que es la conservación de energía. Esto significa que, por ejemplo, si A tiene más masa o más energía que B más C más D, entonces este proceso no puede ocurrir. Lo mismo si hay una diferencia entre A más C y B más D. Ahora, ¿cómo se puede pasar por encima de esto? Con la energía cinética inicial que tenga A. Eso le agrega energía y puede justamente compensar para lo que se necesite para que aparezcan estas tres. En ese sentido, las reacciones cruzadas van a ser dinámicamente permisibles porque requieren de esto, de la energía cinética, pero si no, pueden estar cinemáticamente prohibidas. Ahora, uno puede explotar la simetría de cruce para cuestiones que no están muy conectadas entre sí. Por ejemplo, la reacción que tenemos acá arriba es el scattering de Compton. Simplemente tenemos un fotón y que lo hacíamos chocar con un electrón, por decirlo de alguna forma, y después tenemos lo mismo. Pero si usamos simetría de cruce y simplemente pasamos E para este lado positivo y el gamma no cambia, tenemos la aniquilación de un par electrón-positrón, que nos da dos rayos gamma. Y en el laboratorio sabemos que son dos fenómenos completamente distintos. Por lo tanto, resumiendo, tenemos que la unión de la relatividad especial con mecánica cuántica
nos da una simetría de materia-antimateria. Ahora, no podemos evitar la pregunta de por qué en el universo hay más materia que antimateria. Por lo menos en la Tierra nosotros estamos hechos de materia y la mayoría de las cosas que vemos están hechas de materia también. Y sabemos que la materia y la antimateria no pueden coexistir por mucho tiempo hasta que se transforme en fotones. Y como decíamos, las observaciones astronómicas dan evidencia de que el universo está hecho de materia, con lo cual uno puede pensar que hay algo fundamental en la materia y la antimateria, alguna asimetría que hace que haya una tendencia hacia la materia, pero esto no está resuelto al día de hoy. Así que, si bien hay muchas cosas que ya se saben, siguen habiendo problemas en lo que se refiere a materia y antimateria.